222 millones de mujeres residentes en países de desarrollo no pueden ejercer su derecho a la planificación de la familia, lo cual crea riesgos para el ejercicio de los demás derechos. Entre los costos de excluir el derecho a la planificación de la familia figuran la pobreza, la exclusión, la mala salud y la desigualdad entre hombres y mujeres. Tiene que cuidarlo mucho, es una gran responsabilidad. No es nada de chiste, porque ahora todas las adolescentes que estamos aquí somos madres, ya no somos unas niñas. Y tienen que tener mucha paciencia a los bebés, ¿no es? Estoy igualándome contabilidad para poder pasar el año y no quedarme de año mientras sigo aquí. Que sinceramente con la experiencia que tengo ahorita no deberíamos pasar por eso, la mayoría de adolescentes, pero a veces son cosas que aunque nos digan que no se debe hacer y todo eso, a veces pasa, a veces porque no pensamos ni nada de eso. Que igual si es que son madres que les cuidan a sus bebés, eso, porque es una experiencia muy dura. En este momento invitamos a la asambleísta Gina Godoy a hacer uso de la palabra. Muy buenos días. Quiero pedir disculpas por la demora y quiero agradecer también la comprensión, así como la invitación. Expresar un saludo fraterno a la doctora Marcela Suazo, directora regional de América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, ONPA, al doctor Alex Camacho, secretario técnico de la vicepresidencia, delegado de nuestro compañero vicepresidente Lenín Moreno, doctora Karina Mans, nuestra ministra de Salud, señor Diego Zorrilla, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas, PNUD en Ecuador, doctor Jorge Parra, un aliado para nosotros en la Asamblea, representante del UNPA en el Ecuador, representantes de organismos internacionales y agencias del Sistema de Naciones Unidas, doctora Andrea Nina, presidenta del Patronato Municipal San José, doctora Lilian Rodríguez, directora metropolitana de Relaciones Internacionales del municipio Distrito Metropolitano de Quito. Señoras, señores, autoridades del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, representantes de medios de comunicación, invitados especiales, señoras y señores. Es grato para mí poder compartir brevemente un comentario sobre el tema que nos convoca ahora, tomando en cuenta justamente lo que dice el doctor Babatunde Osotimein, director ejecutivo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, en el prólogo del Estado de la Población Mundial 2012, que hoy se presenta y nos dice: la planificación de la familia es fundamental para la vigencia de muchos objetivos de la comunidad internacional, mejorar la salud de madres e hijas, promover la igualdad entre hombres y mujeres, aumentar el acceso a la educación de calidad, posibilitar que los jóvenes participen plenamente en sus economías y comunidades y reducir la pobreza. Por consiguiente, es preciso integrar plenamente la planificación de la familia en todas las iniciativas de desarrollo actuales y futuras. Este mensaje nos recuerda el compromiso asumido en el año 94, donde 179 estados citados en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo, formularon un programa de acción sobre población y desarrollo para los siguientes 20 años, asumiendo la obligación de invertir importantes recursos económicos, conocimientos y tecnologías para su implementación, así como lograr que la planificación voluntaria de la familia esté a disposición de todos los hombres y todas las mujeres.
en el marco más amplio de los programas de la salud sexual y reproductiva, pues los derechos reproductivos se basan no solamente en el reconocimiento de la facultad de las parejas y las personas de planificar sus propias familias, sino sobre todo en el derecho a alcanzar el más alto nivel de salud sexual y reproductiva y adoptar decisiones relativas a la reproducción y sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia. En el presente informe se fundamenta la tesis de que la imposibilidad de determinar el momento de tener hijos y su número es consecuencia de la injusticia social y la falta de libertad, y se promueve el derecho a disponer de acceso a servicios de planificación de la familia como aspecto esencial y a veces también descuidado de la gama de servicios necesarios para ampliar el apoyo a la salud sexual y reproductiva. También se destaca que la planificación de la familia es una de las medidas de salud pública y de desarrollo sostenible que tiene mayor eficacia en función de los costos. El derecho a decidir el número de hijos o hijas que una persona ha de tener y el espaciamiento entre ellos es parte integrante del marco de derechos reproductivos y por consiguiente está relacionado directamente con otros derechos humanos recogidos en numerosos instrumentos internacionales, entre ellos el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad, a la salud, incluida la salud sexual y reproductiva, a la igualdad y no discriminación por etnia, por edad, orientación sexual, capacidad económica, sexo, etc. El derecho a no ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, a la educación, incluido el acceso a la educación sobre sexualidad. El nivel de educación está asociado con el tamaño deseado de la familia, el uso de anticonceptivos y la tasa de fecundidad. Las tasas de natalidad entre niñas y adolescentes sin educación entre 15 y 19 años son más de 4 veces superiores a las de niñas que tienen al menos educación secundaria. El derecho a participar en la conducción de asuntos públicos, a buscar, impartir y recibir información y a tener libertad de expresión, a beneficiarse con el progreso científico. También, el valor de este enfoque, basado en los derechos humanos, es que considera a cada persona como un ser humano íntegro, por propio derecho, y un agente activo y no un beneficiario pasivo, no un receptor. Este enfoque se fundamenta en la explícita identificación de los titulares de derechos, así como también de los garantes de las obligaciones, que son responsables, o somos, diría también, de la vigencia de los derechos. Pero además, asegurar el acceso universal a la planificación voluntaria de la familia es cuestión de desarrollo económico y social, por cuanto la posibilidad de determinar la cantidad de hijos, hijas y el espaciamiento entre ellos puede tener efectos sobre las perspectivas de las mujeres y hombres de obtener educación o ingresos. Asegurar la vigencia del derecho a la planificación de la familia puede, en última instancia, acelerar el adelanto de un país hacia superar la pobreza y alcanzar sus objetivos de desarrollo. El acceso universal a servicios de salud reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, tiene tanta importancia que forma parte de los objetivos del desarrollo del milenio de las Naciones Unidas y será fundamental para la consecución de los objetivos prioritarios planteados en el marco de desarrollo sostenible para después del 2015.
Un mayor acceso a la planificación de la familia puede mejorar el bienestar de mujeres, de hombres, de niños, de niñas, de hogares y de comunidades, al acrecentar la esperanza de vida y reducir la morbilidad y mejorar la salud en general. Amplía también las oportunidades de efectuar inversiones en la educación y otras formas de fomento del capital humano y de participar en los mercados laborales, acrecentando la productividad e incrementando los ingresos, los ahorros, las inversiones y la acumulación de bienes. Las reducciones en la mortalidad seguidas de reducciones en la fecundidad conducen a cambios en la estructura de edades de la población y también redundan en un bono demográfico englobado a nivel de país. El cumplimiento de las obligaciones de los estados relativas a la planificación de la familia requiere especial atención a la igualdad entre géneros. La discriminación es un grave obstáculo para que las mujeres puedan ejercer su derecho a la planificación de la familia y al mismo tiempo un impedimento al desarrollo sostenible. En general, los métodos femeninos de planificación de la familia se utilizan mucho más ampliamente que los métodos masculinos. Así, mientras el 30% de las mujeres se practica la esterilización femenina como uno de los métodos anticonceptivos más utilizados, solo el 4% de los caballeros se hace una vasectomía, lo cual pone en evidencia una desigualdad de género. La igualdad entre géneros engloba la meta general de igualdad en los derechos, el acceso y las oportunidades, al prestar especial atención a la igualdad entre los géneros. Es posible facilitar que tanto las mujeres como los hombres de todas las edades y en diversos ámbitos sociales planifiquen el momento de tener hijos y, una vez más, permítanme insistir, el espaciamiento entre cada uno de ellos. También en muchas sociedades la masculinidad hegemónica está asociada con la heterosexualidad, con el matrimonio, con la autoridad, con el éxito profesional, el dominio étnico o la residumbre física. Esta propuesta implica también la exigencia de que los caballeros asuman responsabilidades por las consecuencias de la proveniencia del ejercicio de su propia sexualidad. Es una demanda constante en todos los espacios y me encanta personalmente que un tema como este, siendo parte de este informe, creo que cada vez es más recurrente la necesidad de que contenidos como este puedan invadir algunos niveles de la sociedad en las que a ratos un discurso como este pudiera sonar ajeno y hasta tentatorio contra el ejercicio de la libertad sexual de algunos caballeros que depositan la responsabilidad justamente del ejercicio de la sexualidad en las mujeres. La demanda de derechos sexuales y reproductivos no se reduce a una concesión benévola del Estado para el acceso a servicios. La formulación de los derechos sexuales y los derechos reproductivos tiene como fundamento la libertad y autonomía de decidir sobre la reproducción y ejercicio de la sexualidad, los cuales se articulan al acceso a una sexualidad más humana, sana y segura, desligada del comercio sexual y la violencia, que no se restrinja a las actividades inherentes al funcionamiento del aparato genital y que trascienda las necesidades biológicas, ya que el individuo autónomo es capaz de tratar a otros como tales y de reconocer que el desarrollo de sus capacidades separadas no es una amenaza para él.
Respecto de los derechos humanos en general, las obligaciones de los Estados son de respetar, proteger y garantizar para el caso que nos ocupa. Según el Programa de Acción de Cairo, los Estados deben adoptar las medidas apropiadas para asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres el acceso universal a los servicios de atención médica, incluidos los relacionados con la salud reproductiva, que incluyen la planificación de la familia y la salud sexual. Para cumplir con sus obligaciones, los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute del derecho a la planificación de la familia, por ejemplo, imponiendo restricciones al acceso mediante leyes que estipulen el consentimiento conyugal o parental, o prohibiendo un determinado método de planificación de la familia. Deben impedir que terceros infrinjan el derecho de las personas a tener acceso a la información y servicios de planificación de la familia. Por ejemplo, en casos en que un farmacéutico se niegue a proporcionar métodos anticonceptivos legalmente disponibles. Y finalmente, deben adoptar medidas legislativas, presupuestarias, institucionales, judiciales y o administrativas que garanticen la vigencia plena del derecho de las personas a la planificación de la familia, lo cual, por ejemplo, puede requerir que se subsidien determinados productos o servicios, se ponga a disposición de toda la población la gama completa de métodos de planificación de la familia o se incorpore la planificación de la familia en las políticas y los programas nacionales de salud pública y establecer sistemas de medición de los indicadores de la salud reproductiva que contribuyan al seguimiento del progreso del país hacia los objetivos de planificación de la familia. A la luz de lo señalado en el informe que hoy se presenta, hemos podido revisar y también reflexionar sobre nuestra propia realidad y cómo estamos en el Ecuador. Y creo importante poder señalar algunos datos que tienen el carácter de relevantes tanto a nivel de la normativa constitucional como de políticas públicas. Así, por ejemplo, se reconoce en nuestra Constitución los derechos sexuales y los derechos reproductivos, dentro de los cuales están, por ejemplo, derecho a tomar decisiones libres e informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, vida y orientación sexual, sobre salud y vida reproductiva, a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener, derechos de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y puerperio, a no ser discriminadas en los ámbitos educativo, social, laboral, gratuidad en los servicios de salud materna, protección prioritaria y cuidado de su salud integral y su vida, disponer de las facilidades necesarias para su recuperación, prohibición de despido de la mujer trabajadora asociada a su condición de gestación y maternidad y discriminación vinculada con los roles reproductivos. También el respeto a derechos reproductivos de las personas trabajadoras, eliminación de riesgos laborales que afecten la salud sexual y reproductiva, acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones por el embarazo o el número de hijos o de hijas. El Estado asegurará que todas las entidades educativas impartan educación en sexualidad desde un enfoque de derechos. El artículo 1 justamente de la Ley de Educación Intercultural tiene esta precisión. Acciones y servicios de salud sexual y reproductiva, garantizar la salud integral y vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y posparto. Marcela nos citaba la experiencia de Ecuador con el plan que desarrolla el Ministerio de Salud
y que tiene que ver con el trabajo desarrollado por ENIPLA, que sin duda nos da resultados y es parte también de una estrategia fundamental para asegurar que la consejería, que la educación en los temas de sexualidad y planificación familiar pues sean efectivas y se pueda contar también con una campaña comunicacional que se complementa y permite que la difusión vaya llegando a algunos otros actores y no solamente a aquellas personas que están accediendo a los servicios de atención en salud. Para nosotros, nosotras, la defensa de los derechos sexuales y los derechos reproductivos supone también la defensa de la libertad y la igualdad. Libertad para decidir e igualdad de acceso a la información y los servicios médicos. Por ello, estos derechos son intrínsecamente democráticos, pues parten de la libertad, especialmente la libertad sexual, y requieren el piso común de la igualdad de acceso. Consecuentemente, el argumento de justicia social respecto a los derechos sexuales y los derechos reproductivos radica en el acceso equitativo a los servicios de salud económicamente accesibles y de calidad. Esto es, cuidados médicos, cuidados prenatales, disminución de la mortalidad materna e infantil, reducción de embarazos en las adolescentes y el aborto seguro, no clandestino y no punible. En definitiva, estamos comprometidos con la lucha de las mujeres para que nuestros cuerpos no sean objetos para otros o de apropiación pública, ni que otros determinen sobre ellos o los afecte. Que seamos nosotras mismas sujetos de nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y nuestras decisiones reproductivas, y sabemos que en esta ruta siempre encontramos a Lumpa, a Marcela, a Jorge como unos aliados estratégicos fundamentales e importantes, y quizás también poder cerrar diciendo cómo en esta coyuntura en la que el país entero conoce que desde la Asamblea Nacional se encuentra en debate una reforma penal integral, donde tenemos que también trabajar sobre asegurar justamente que la interrupción de un embarazo no sea punible, como lo asegura, como lo resalta este informe, sea una obligación para la tarea legislativa y no una opción. Honestamente les digo, es una tarea ardua en la que requerimos permanentemente la participación y el apoyo, sobre todo de la sociedad civil organizada, porque solos no podemos. Muchísimas gracias. Varios factores de índole social, cultural y económica pueden propiciar u obstaculizar la vigencia de los derechos, entre ellos el acceso a la información y los servicios de planificación de la familia y la provisión de esos servicios. Estos factores pueden significar que la pertenencia a un grupo étnico, la edad, el estado civil, la condición de refugiados, el sexo y la discapacidad, entre otras, constituyan barreras contra el acceso de las personas a la planificación de la familia. Saludamos en este momento a las personas que siguen la transmisión en vivo, en tiempo real, de este evento en todas las capitales de América Latina y el Caribe y en todo el mundo. Invitamos ahora al estrado al señor secretario técnico de la Vicepresidencia de la República, Alex Camacho. Muy buenos días con todas y con todos, estimada Karina, distinguidas Lilian, Gina, estimado Jorge, representantes, señoras representantes del Sistema de Naciones Unidas, distinguidas autoridades, personas con discapacidad aquí presentes, señoras y señores. En primer lugar, permítanme expresar un cordial saludo, un cálido y cordial saludo por parte del señor Vicepresidente de la República, Lenín Moreno Garcés, por un año más de poder reflejar valiosa información, particularmente en aspectos fundamentales en cuanto a derechos humanos. Y si bien es cierto,
la planificación familiar aborda puntos fundamentales, como lo ha mencionado Marcela hace un momento, en cuanto a la necesidad de profundizar y trabajar sobre grupos de atención prioritaria. Particularmente, nuestra información va encaminada hacia las personas con discapacidad. Como ustedes conocen, y para entrar en el contexto de la información, el último informe mundial de la discapacidad señala que en el mundo existen más de 1.000 millones de personas viviendo con discapacidad. De ellas, 300 millones son mujeres que tienen algún tipo de discapacidad. Solamente en Latinoamérica, de igual forma, tenemos un número similar, y señalar que las personas que se encuentran en el quintil más pobre fundamentalmente está relacionado a esta estructura pobreza-discapacidad. Siguiente, por favor. Y si bien es cierto, los porcentajes o las tasas de discapacidad, cuando hablamos de criterios de inclusión generalizada, tanto discapacidad mayor como discapacidad menor, en la región, particularmente en la región de las Américas, no existen notables diferencias, salvo algunos casos que podemos ver, como el caso de Perú, que responde a metodologías distintas, particularmente a una encuesta realizada años atrás en cuanto a la percepción de la población. Vemos y podemos mirar que las tendencias a las que se ve abocado básicamente la discapacidad es a cambiar la configuración de las causales de la discapacidad. En los actuales momentos, si bien es cierto, prevalece aspectos, si hablamos por etapas de la vida, en el ámbito prenatal, aspectos relacionados particularmente a características genéticas, muy de la mano en nuestro país, aspectos de consanguinidad y otros eventos prenatales ambientales asociados, podemos ver que el envejecimiento, enfermedades crónicas, particularmente crónicas y transmisibles, como el VIH, van a cambiar la configuración de la discapacidad en los próximos años, y ahí donde se deben realizar los mayores esfuerzos. Siguiente, por favor. El marco legal está. El marco legal, tenemos un amplio marco legal, no solamente en instrumentos internacionales. La Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, sí, de los derechos de las personas con discapacidad, compromete a los estados parte que han suscrito una gran responsabilidad. Y dentro de este marco internacional nacen otros instrumentos, tanto regionales, uno muy importante es la Política Andina de Discapacidades. En el Ecuador, la Constitución, como lo mencionaba Gina, una Constitución muy rica en derechos, y por supuesto leyes que se complementan, como la Ley Orgánica de Discapacidades, sí, la Ley de Maternidad Gratuita, y ahora último la Ley Orgánica de Discapacidades, que fue aprobada, sí, en donde se recogen aspectos fundamentales sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Sigamos. Siguiente, por favor. La política andina de discapacidades, construida con los 6 ministerios del área andina, ¿sí?, recoge información sumamente valiosa que establece lineamientos generales para el accionar en cuanto a la necesidad de iniciar y generar información en cuanto a qué es lo que sucede en relación a la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad, incluso también en cuanto a aspectos de violencia. Sin embargo, sí, el caminar y el andar en cuanto ya a la implementación de estas políticas y del Plan Andino de Discapacidades, que ahora en la última reunión entiendo que la próxima semana será socializado, ha caminado de una manera no igualitaria, no al mismo tiempo. Sin embargo, acá en el Ecuador existen importantes avances que los vamos a mencionar más adelante. Sigamos. Y es así como ustedes conocen, luego de décadas de exclusión, luego de que la discapacidad fue un tema no prioritario en el país, este gobierno, sí, bajo el liderazgo del presidente de la República, Rafael Correa, y el vicepresidente Lenín Moreno, sí, se decide declarar en el año 2007 política de Estado a la atención prioritaria a las personas con discapacidad. En ese contexto, en el año 2008 y año 2009, nace la Misión Solidaria Manuel Espejo. Casualmente, Manuel Espejo, esa heroína, una de las, quizás de las figuras femeninas más importantes de la historia del país en el siglo XVIII, y que justamente en este hospital, el antiguo Hospital San Juan de Dios,
atendía a las personas con discapacidad, atendía justamente a las personas con mayor vulnerabilidad de la época, es en quien en su honor se denominó esta misión, la Misión Solidaria Manuel Espejo. Y en el año 2009 y 2010 emprendemos el primer estudio biopsicosocial clínico genético de las personas con discapacidad. Información sumamente valiosa que llegó a ser un termómetro social para el Ecuador, que nos reflejó cuál era la realidad en el ámbito de salud, cuál era la realidad en el ámbito de educación, de inclusión laboral y por supuesto también aquellas brechas que eran necesarias de intervenir. Y es así que no se esperó más y a la par del estudio se inicia una metodología de investigación-acción que va recorriendo o que recorrió todo el país, las 24 provincias y que nos permitió finalmente establecer y estudiar alrededor de 300.000 personas. Y hemos avanzado en el año 2011-2012 con atención integral y a la par desde el año 2010 de una forma participativa con el apoyo importantísimo de la Organización Panamericana de la Salud, la construcción de la Ley Orgánica de Discapacidades que finalmente fue aprobada en este año por la Asamblea Nacional y caminamos justamente hacia la institucionalización de aquellas competencias establecidas para cada uno de los ministerios. Sigamos. Y el estudio sí nos arrojó, hay que señalar, y ustedes podrán mirar que en el primer cuadro se hablaba de una prevalencia del 12%. Sí, definitivamente eso es una referencia de un estudio realizado en el 2004 con metodología similar para otros países, pero que incluía criterios o destacaba criterios de inclusión tanto de discapacidad mayor como discapacidad menor. En este estudio sí se concentra lo que es discapacidad mayor. Discapacidad mayor no es lo mismo que discapacidad severa, sino más bien la discapacidad que requiere atención por parte del Estado. Aquellas personas que requeríamos saber quiénes son, dónde están, qué es lo que necesitan, sí, luego de haber visitado más de 1.200.000 hogares y en un trabajo importantísimo con el Ministerio de Salud Pública haber atendido en atención primaria a alrededor de 800.000 personas. Sigamos. Si miramos la distribución en cuanto a grupos de edad, podemos evidenciar que más del 40% de personas con discapacidad se encuentran entre los 0 y los 40 años. La distribución en cuanto a género en el país, a diferencia de otros países en donde la mujer sí ocupa casi las 3/4 partes de la distribución en cuanto a la discapacidad, en este estudio fue casi similar, 49% para mujeres sí, y 51% para hombres. Sigamos. Y hemos separado para ilustración de ustedes dos cuadros sumamente importantes que destacan la discapacidad intelectual versus a otras discapacidades, discapacidad físico-motora, discapacidad intelectual, discapacidad físico-motora, auditiva, visual, mental y otras. Y podemos ver que particularmente en la discapacidad intelectual, ¿sí?, la concentración mayor está justamente en grupos o en un área en donde si pensamos en el tema de planificación familiar se concentra una necesidad de trabajar en este grupo tan importante que es la discapacidad intelectual. Sigamos. De igual forma, ¿sí?, en cuanto a la distribución, en cuanto a los tipos de discapacidades, podemos mirar que casi no existen diferencias en cuanto a distribución por género. Sigamos. Ahora, muy bien, en cuanto a las actividades que realizan las personas con discapacidad, se concentra un 17% en cuanto a amas de casa. Pero esta reflexión no va por el camino discriminatorio, sino más bien va por el camino de alerta, ¿sí? El camino de alerta porque no son personas con discapacidad ejerciendo esa actividad por su propia voluntad, sino más bien por acciones en muchos de los casos obligadas. Sigamos. En cuanto a escolarización, y si distribuimos de igual forma lo que pasa en la discapacidad intelectual y otras discapacidades, podemos ver de igual forma la necesidad de fortalecer aspectos de educación, lo que es de educación especial e inclusiva, particularmente en la discapacidad intelectual. Sigamos. Ahora bien, ¿por qué toda esta información? ¿Por qué todos estos resultados? Porque la educación, la inclusión van directamente relacionados a que la persona con discapacidad pueda ejercer la garantía de sus derechos. Y si hablamos de derechos sexuales y reproductivos, si hablamos de violencia sexual, ¿sí?, en lo que se refiere a personas con discapacidad, definitivamente en el país existe la necesidad de, en primer lugar, generar una alerta y en segundo lugar, tomar acciones inmediatas.
Las acciones que hemos emprendido gracias al apoyo de Jorge y que esperamos ya lo concretemos en los próximos días es iniciar un estudio, ¿sí? Una investigación que vaya enfocada a lo que es violencia sexual, ¿sí? Y salud sexual y reproductiva en mujeres en personas con discapacidad en general. Sigamos, por favor. Esto nada más es un poco para reflejar también aquellos, de pronto, algunas otras variables que son importantes tomar en cuenta en relación no solamente ya a la intervención que debemos y tenemos que hacer en cuanto a las personas con discapacidad, sino también adicionalmente a lo que podemos prevenir. Porque si bien es cierto, desarrollamos una estrategia sumamente importante para planificación, pero si tomamos en cuenta que esta información en relación a los eventos prenatales, en relación a la discapacidad intelectual, podemos ver claramente que muchos de ellos se relacionan alcohol, hipertensión gestacional, infecciones fetales, intervención directa, sí, en atención primaria de salud. Pero adicionalmente, la necesidad de fortalecer aspectos fundamentales como un Centro Nacional de Genética, que Karina y felicitaciones, lo viene trabajando de muy buena manera y será, esperamos, en los próximos meses una realidad para el país. Y la necesidad de asesoría, la necesidad de planificación. Diríamos, pero ¿por qué la genética? ¿Qué tiene que ver en este momento? Por supuesto, la asesoría genética. En la discapacidad intelectual, particularmente aquellos que tienen relacionamiento con la parte genética, que es el 41%, un alto porcentaje se debe a factores de consanguinidad, que muchas veces por la falta de acceso a información y que quizás engloba también los aspectos de salud sexual y reproductiva, terminan en una discapacidad. Sigamos. En cuanto a los eventos perinatales, particularmente uno de los temas que más preocupa son la hipoxia, la necesidad de fortalecer, ¿sí?, la atención en servicios de salud, principalmente parto extrainstitucional, el tema de prematuridad, que justamente se lo ha conversado hace poco, relacionado con embarazo adolescentes de una manera muy importante. Sigamos, por favor. Y en cuanto a eventos postnatales, en lo que es discapacidad intelectual, particularmente, sí, traumas y otras. En lo que son otras discapacidades, discapacidad física y otras, se relacionan a otros factores, pero van de la mano ligados, particularmente más la importancia en la etapa postnatal por accidentes, y dentro de esto los accidentes en el hogar de forma más importante. Sigamos. Bueno, rápidamente los proyectos desarrollados por la Vicepresidencia de la República, como uno de los socios más estratégicos más importantes del Ministerio de Salud, los ministerios del área social, en donde se han podido desarrollar varios proyectos que van hacia la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Sigamos. Pero es necesario, sí, que no solamente en el país, sino más bien en toda la región de las Américas, fortalecer los aspectos de educación inclusiva especial, que lo hemos mencionado, como un mecanismo que promueva la información y la posibilidad de acceso a las personas con discapacidad para tomar decisiones. En un momento dado se puede pensar que una persona con discapacidad intelectual no puede tomar decisiones en cuanto a su salud sexual y reproductiva. Lo puede hacer dependiendo de las posibilidades, ¿sí?, que ha tenido desde el momento mismo de la detección de su discapacidad intelectual, por ejemplo. Es decir, a mayor educación inclusiva, mayor posibilidad de acceso a la información y, por supuesto, mayor posibilidad a tomar decisiones por sí mismo. En cuanto a empleo, por supuesto, fundamental para mejorar las tasas de inclusión e integración laboral. Y en lo que es asistencia médica, ¿sí?, fortalecer todos aquellos aspectos de prevención y detección temprana. Prevención en embarazo a adolescentes, no sé si llamarlo prevención a embarazo a adolescentes, pero quizás mejorar la información y quizás fortalecer las estrategias que se lo viene realizando, al menos el país, creo que ha tenido muy buenos avances al respecto. La falta de información y el tema de legislación. Y justamente hace un momento Gina mencionaba lo que se está discutiendo en cuanto a las reformas penales. Es muy importante tomar en cuenta también aquellos aspectos en cuanto a la vulneración, ¿sí?, o aquellos actos sexuales, ¿sí?, o violencia sexual cometida a personas con discapacidad. Tiene que tener un trato totalmente diferenciado y, por supuesto, también la posibilidad de acceso. ¿Cuál es la intención de avanzar en este estudio, de profundizar la investigación? Y la información está disponible para todas y todos ustedes. La necesidad es poder generar no solamente decir qué es lo que está pasando. Estudios del país quizás puede tener muchos o pueda tener muchos. Lo importante es actuar, lo importante es intervenir.
información para la toma de decisiones. Se requiere fortalecer altamente, de forma inmediata, al talento humano en salud para que puedan brindar información adecuada a las personas con discapacidad o sus familiares en cuanto a cómo específicamente el tema de planificación familiar vaya de la opción al azar o viceversa. De igual forma, la necesidad importante de establecer una estrategia para, desde las direcciones de discapacidad, desde cada uno de los ministerios, integrar y mirar el tema de discapacidad no como un tema aislado, sino más bien como la necesidad de establecer políticas transversales que vaya encaminado a la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Creo que el país ha dado un salto muy importante en cuanto a este tema, ejemplo ya en algunos, incluso de cooperación sur-sur para algunos países en cuanto a compartir sus experiencias, pero de igual forma la necesidad de mirar todavía aquellas brechas que existen y particularmente en este tema que todavía podemos hacer mucho más. Gracias a todos ustedes. El gobierno ecuatoriano ha emprendido acciones concretas, especialmente buscando la reducción de los embarazos en adolescentes, con un gran compromiso y voluntad política, como lo veremos en el siguiente video. ¿Por qué el olvido, la vergüenza, el silencio y la desesperanza? No había quien alzar a ver ni tregua en el camino. Así encontramos a nuestros hermanos con discapacidad, ocultos, señalados, olvidados entre la desidia, la soledad y la ignorancia. Excluidos los más débiles, desprotegidos los que fueron vulnerados, los olvidados entre los olvidados. Como si no fueran personas hasta el final. Olvidados entre la desidia, la soledad y la ignorancia. Con derecho a un pan hasta el final. Los olvidados entre los olvidados. Al abrigo. Entonces nos unimos, fuimos todos. Blancos, negros, mestizos, indígenas. Médicos, psicólogos, voluntarios, militares. Burócratas, periodistas, alcaldes. Todos respondimos. Que no quede una sola persona con discapacidad sin atender. Con el corazón en la mano, hasta el final. Cambiamos las sombras por la luz. Donde había dolor, inventamos alivio y una sonrisa para abrigar la nueva era, la supremamente humana. La del amor fraterno y revolucionario. Y el deber de mirar por los que todos ignoraron. De a poco, Ecuador descubrió el clamor de una cruzada solidaria. Cruzamos ríos, superamos bosques y montañas. Quebramos distancias. Donde estuviera una persona con discapacidad. Hasta ahí llegó Manuel Espejo. Hasta el final. Hasta el final. Hasta el final, hasta el final. Uno a uno. Hasta el final. Sanaron para siempre. Hasta el final. Hasta el final. Las heridas del olvido. La violencia de sus jaulas. El frío de su escondite. La sombra de la exclusión. Con sus corazones agitados. El grito conmovido. La inédita sonrisa. Para recibir respeto, sentir afecto. Pertenecerse a un sitio, a un lugar. A una nación que los incluye. Les devuelve la decencia y fortalece su esperanza. Hubo fiesta, Monte Arriba. Mesa puesta, barrio adentro. Llegaron las brigadas y sembraron el cambio para siempre. Hay lugar para el mañana. Marcando huella en el futuro y con pie derecho, preservamos el intelecto de los ecuatorianos del mañana. Ya no más niños con discapacidad. Hasta el final. Hasta el final. Una revolución no deja nada pendiente. Ahora la ley consagra en el derecho. Aquello que se escribió desde el amor. La entrega generosa y la solidaridad. Hasta el final. 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 Entonces circulan, provocan y conmueven las noticias buenas en América Latina. Quienes ya celebran las conquistas de Manuel. Colombia, Perú, Uruguay, Haití, El Salvador,
no quede una sola persona con discapacidad sin atender. Hasta el final. Hasta el final. Ecuador se adelantó al mundo entero. Hoy amanece y sale el sol para abrigar a la nueva era, la supremamente humana. La de la solidaridad. La del amor indestructible. Fraterno y revolucionario. La de Manuela. Con alegría, buen humor y sentido humano. Hasta que no quede una sola persona con discapacidad sin atender. A asumir el desafío e ir a una agresiva campaña de planificación familiar, porque ya no podemos aceptar que nuestras mujeres adolescentes se nos embaracen. Aquí tienen el cuadro de cómo nos crecen los embarazos de 10 a 14 años y aquí de 15 a 19 años, que son prácticamente adolescentes. Es un círculo vicioso. Por falta de educación se nos embarazan, y por quedar embarazadas y tener hijos como adolescentes, ya no van a estudiar. De cada 5 niños que atendemos, partos, niños que nos vienen al mundo, 1 es de una mujer adolescente. La planificación de la familia redunda en inmensos beneficios para las mujeres, las familias y las comunidades de todo el mundo. Al posibilitar que las personas determinen la cantidad y el espaciamiento de sus hijos, la planificación de la familia ha cambiado radicalmente el acceso de las mujeres a la educación, los medios de acción y la actividad económica. Las mujeres y sus hijos tienen vidas más largas y saludables gracias a la planificación de la familia. Y la planificación de la familia tiene un efecto positivo y multiplicador sobre el desarrollo. Recibimos con mucho agrado en este podio, en la siguiente exposición, a la ministra de Salud Pública de Ecuador, Karina Vance. Muchísimas gracias. Qué difícil seguir con esta presentación luego de escuchar a quienes pues me antecedieron. Marcela Suazo, un gusto tenerla aquí nuevamente en el Ecuador. A quienes están en la mesa directiva, pues un gusto, y compañeros, compañeras. Voy a ser muy breve, considerando que en efecto me parece que hemos abordado estos temas tan importantes, tan relevantes para nosotros, con mucha profundidad, con mucha coherencia en las presentaciones que ya hemos visto. Desde el Ministerio de Salud Pública, en efecto, estamos nosotros implementando una estrategia de planificación familiar llamada ENIPLA. Ya la conocimos un poco con las presentaciones anteriores, pero quisiera recalcar la importancia del trabajo intersectorial que estamos realizando. Esta estrategia se desarrolla no solamente desde el Ministerio de Salud Pública, sino también desde el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, entre otros. Y creo que de forma importante con la participación de las y los jóvenes y otros grupos sociales y organizaciones sociales que han trabajado en cuanto a temas de planificación familiar desde hace mucho. No quisiera repetir los datos que ya los hemos visto. Creo que además fue pues un agrado el poder escuchar la presentación de nuestra asambleísta Gina Godoy. Es importante pues el nivel de compromiso y la coherencia con la que presentó los datos, esa visión desde los derechos, que creo que es uno de los saltos más importantes que estamos dando en la implementación de esta estrategia, y con la visión, como ya escuchábamos del señor presidente, el apoyo que se ha dado a esta estrategia como nunca antes en la historia de nuestro país, y es por eso, entre otras cosas, pues, y con temas complejos, que tenemos uno de los índices más altos de embarazo en adolescentes a nivel regional. Quisiera también destacar la importancia de la participación social. Nosotros como Ministerio de Salud estábamos
analizando el nivel de participación social que tenemos como ministerio, tiene una trascendencia para nosotros que, con el riesgo de sonar un poco no muy objetiva, pero creo que para la salud en especial la participación social constituye parte de una estrategia para alcanzar los objetivos. Sin esa participación social no lo podríamos hacer. Estamos inmersos en este momento en una implementación profunda de una estrategia de atención primaria en salud que justamente requiere esa participación, que requiere una visión desde la prevención, desde la promoción de la salud y de forma muy importante desde una mirada de derechos. Me han solicitado que brevemente les hable sobre el avance que tenemos en cuanto a la estrategia de planificación familiar. Hemos realizado un trabajo desde el año anterior, desde el 2011, aquí en el Ecuador, con algunos ejes estratégicos: información y educación y consejería sobre sexualidad integral, acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva, transformación de patrones socioculturales. Esto es algo muy complejo. Hemos tenido algunas reuniones con el señor presidente donde evidentemente vemos un resultado, un impacto en la salud en lo que se refiere a derechos sexuales y reproductivos, y sin embargo no es una estrategia que se puede desarrollar desde el Ministerio de Salud solamente. Necesariamente involucra otros actores. Hemos visto pues la importancia, ya se ha destacado la importancia del rol del Ministerio de Educación, por ejemplo, pero en cuanto a transformación de patrones socioculturales, qué importante que es la participación de todos y todas. Acción familiar y comunitaria, diálogo social y corresponsabilidad. Y en cuanto a los resultados más concretos, digamos, en cuanto a reducir la brecha de la fecundidad deseada y observada, tenía algunas láminas anteriores sobre esa diferenciación, pero creo que se lo ha dicho muy bien. La diferencia, las brechas que vemos y cómo existen determinantes sociales clarísimos en cuanto a planificación familiar, con una diferencia grande en cuanto a la brecha entre número de hijos deseados y el número de hijos observados, sobre todo con relación a número de años de escolaridad, a etnia, a el nivel de pobreza de la población, de las mujeres. Y en eso estamos pues trabajando, como digo, intersectorialmente para poder incidir, ¿no? Algunos de los resultados específicos que hemos alcanzado: a nivel nacional se ha incrementado la cobertura de consultas preventivas en adolescentes en un 28%, esto en un año, es algo importante, un resultado importante. A nivel nacional se ha incrementado la cobertura de consultas por morbilidad en adolescentes. Nosotros estamos implementando servicios de atención diferenciada para adolescentes y es parte de las razones para que tengamos este impacto. Hemos logrado a nivel nacional incrementar las atenciones en planificación familiar en un 9% nuevamente en un solo año, y en los 100 servicios integrales de salud del adolescente implementados por la Estrategia Nacional de Planificación Familiar, las consultas preventivas se han incrementado en más de 260,000 atenciones, 31% nuevamente en un año ya de implementación de esta estrategia. Es importantísimo el fortalecimiento de capacidades en nuestros servidores públicos, en los profesionales y las profesionales de la salud, y para eso hemos desarrollado un trabajo fuerte en cuanto a capacitación. Quisiera pues que también puedan conocer que desde educación también estamos inmersos en ese proceso de capacitación. Importantísimo aquí el rol de los y las docentes en nuestro sistema educativo. Pero en lo que se refiere a salud específicamente, tenemos nosotros ya 100% de los profesionales de la salud en unidades móviles capacitados en normas de planificación familiar, anticoncepción y colocación de implantes subdérmicos, 100% de tutores de los técnicos en atención primaria en salud capacitados en sexualidad y salud sexual y reproductiva. Los técnicos en atención primaria son parte de una estrategia de la implementación de la estrategia de atención primaria en salud, personas que son de sus propias comunidades, que trabajan en sus comunidades, pero con un acompañamiento cercano por parte del Ministerio de Salud. Entre otras cosas, el abordaje de los determinantes sociales a nivel comunitario es algo importantísimo, parte de la malla curricular que estamos en estas semanas ya aprobando con CENESID. Hemos tenido un trabajo arduo para que podamos oficializar este proceso de formación.
y uno de los componentes de esa formación es la educación popular o la concientización, el poder abordar desde las comunidades los problemas estructurales que inciden sobre la salud pública. Y uno de los enfoques que tenemos en la formación de estos técnicos es justamente sexualidad, derechos sexuales y reproductivos. Más de 6.000 profesionales de la salud de las unidades de primer nivel de atención en el país capacitados en sexualidad, salud sexual y reproductiva, normas y protocolos, y el 61% de técnicos en atención primaria capacitados en estos temas. Hasta este año completaríamos el 100%, tenemos 1.900 a nivel nacional y un objetivo de tener 6.000 técnicos en atención primaria a nivel nacional. Veíamos un poco las imágenes del trabajo que hemos estado realizando. Creo que los números también importantísimos en cuanto al acceso de cientos de miles de personas en las ferias que hemos realizado conjuntamente con los demás ministerios que participan en esta estrategia. Entre otras cosas, 100% de las unidades de salud cuentan con métodos anticonceptivos diversos, entre ellos 100% de las unidades con dispensadores de condones. Bueno, ahí tenemos anécdotas en la implementación de esta estrategia, realmente que si bien tenemos pues un apoyo importantísimo histórico, siempre nos topamos con actitudes o tal vez posturas no basadas en evidencia, que son difíciles de afrontar y que son difíciles de sobrepasar. Hemos creo que avanzado de forma importante en poder aterrizar las decisiones que tomamos y la política pública que implementamos, siempre basados sobre la evidencia, pero tengo que decir que altas autoridades del país se han sonrojado conmigo cuando hemos pasado al lado de un dispensador de condones en alguna de nuestras unidades de salud. Pero es algo importante también el que podamos abordar eso. Creo que en la parte conceptual es importante el apoyo que tenemos y muchas veces ya cuando lo aterrizamos al plano personal se vuelve complicado, se vuelve complejo y eso pues es importante que esté sobre la mesa y que lo debatamos y que lo discutamos para que así podamos siempre asegurar que nuestra política pública se base sobre evidencia, pese a que tenemos esta complejidad en cuanto a nuestra sociedad, y yo diría no solo ecuatoriana, nos están escuchando a nivel regional, yo creo que es un tema complejo en todo el mundo. Hemos en estos meses, en el 2012, entregado a nivel nacional más de 7 millones de métodos anticonceptivos. En cuanto a preservativos masculinos y femeninos, más de 4 millones, nuevamente con un incremento altísimo en cuanto al número de condones, preservativos, como digo, femeninos y masculinos. Uno de los debates más fuertes que hemos tenido con los demás ministros, por ejemplo, la localización de esos dispensadores, en este momento están en todas nuestras unidades de salud a nivel nacional y como Ministerio de Salud Pública estamos trabajando con distintos municipios, entre ellos el municipio de Quito, para poder ampliar también la cobertura de esos dispensadores, importantísimo, por ejemplo, en lugares como discotecas, en lugares donde frecuentan una población joven, y una población que no necesariamente pueda acceder a los métodos, además por las dificultades que tenemos muchas veces pues en farmacias, ¿no? Puedo comentarlo anecdóticamente, pero sabemos que es un problema generalizado el poder pues obtener métodos anticonceptivos, preservativos, etcétera. Así que de esta forma nosotros en nuestros centros garantizamos el acceso gratuito y esto pues en atención evidentemente a nuestra Constitución y a nuestras acceso gratuito a los servicios. Hemos implementado también un mecanismo de acceso a información, una línea, un 800-445566, esa me la aprendí rapidísimo y eso fue buenísimo que haya sido un número fácil de recordar. Eso ha permitido que tengamos ya casi 7.000 llamadas en estos pocos meses, tenemos personal capacitado en información sobre derechos sexuales y reproductivos para que puedan, no solamente a jóvenes, uno de las poblaciones objetivo de nuestra intervención definitivamente son jóvenes, adolescentes, pero también para padres y madres de familia, para adultos que tengan preguntas sobre derechos sexuales y reproductivos. Programas de radio,
acceso también o información por medio del Internet. Hemos recibido ya más de 600.000 visitas en nuestras distintas páginas o foros sociales en el Internet, pues Facebook, Twitter, etcétera. No hay muchísimos hoy en día, pero más de 600.000 que nos han visitado. Y más de 1 millón de adolescentes y jóvenes y 200.000 personas adultas informadas sobre sexualidad, derechos y salud sexual y reproductiva a nivel nacional en diversos foros de socialización que hemos llevado a cabo, como decía, conjuntamente con los demás ministerios. No quisiera alargarme más, realmente que ha sido un evento, un foro además muy informativo, creo que para todos y todas, acerca de los avances que tenemos a nivel nacional y regional. Felicitar al UNFA por el trabajo que se está realizando. El acceso a la información incide en la posibilidad de que tengamos e implementemos políticas públicas adecuadas para nuestros distintos países. Es algo valiosísimo y por eso aplaudimos el trabajo que se ha realizado y el lanzamiento de este informe que nos permite conocer más a fondo nuestra realidad, sí, pero además la realidad regional. Hablábamos con Marcela hace unos minutos sobre la necesidad y la importancia de la cooperación entre países de la región para conocer qué iniciativas estamos llevando a cabo. Como mencionaba ella, esta estrategia se constituye hoy por hoy en un modelo para el resto de la región y asimismo conocemos de estrategias, de modelos de los cuales nosotros aprendemos a nivel regional también. Hace poco estuvieron técnicos del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, en Uruguay, conociendo más a fondo el abordaje de los derechos sexuales y reproductivos desde el Ministerio de Salud allí. Y esa cooperación pues constituye un trabajo valiosísimo para tener no solamente a nivel de una nación, de un país, sino a nivel regional un avance en cuanto a algo tan importante como son los derechos sexuales y reproductivos. Muchísimas gracias. El Gobierno Nacional impulsa también la educación como un componente importante en la estrategia de planificación familiar. A continuación, un corte del video Primero en Familia de Educación para la Sexualidad. Estamos dispuestos. Esta es la historia de mi nieto Carlos. Él era una cigüeña más de las tantas que creen que deben llevar los bebés a sus familias. Pero un día, la pobre enganchó su pañuelo en una rama. Grande fue su sorpresa cuando se dio cuenta de que lo que llevaba no era un bebé, sino una piña. En ese instante, decidió que era momento de hablar con alguien de su confianza. O sea, yo, su abuelo. Me contó lo que le había sucedido. El pobrecito no encontraba consuelo. Lo invité a que diera un vuelo conmigo para explicarle de dónde vienen realmente los bebés. Aterrizamos en la ventana de una casa. Allí, una pareja hacía planes para la llegada de su bebé. Esa misma pareja comenzó a besarse y abrazarse con mucho cariño. Ese fue el momento en que saqué de mi bolso unos lentes especiales de rayos X para poder ver a través de las personas. Le expliqué que el hombre deposita dentro de la mujer un líquido que tiene muchos espermatozoides, que son como gotas que nadan muy rápido.
Estos espermatozoides hacen cosas increíbles para encontrar algo muy chiquito que está dentro de la mujer que se llama óvulo. Solo el más fuerte y rápido de todos logra llegar a él. Cuando el óvulo y el espermatozoide se encuentran, algo único sucede. Se inicia la formación de un futuro bebé dentro de la mujer. Y a los 9 meses, ese bebé nace y recibe todo el afecto de sus padres, familiares y amigos. Más tarde, el sorprendido fui yo, cuando una tarde vi caer pañuelos por todos lados. Allí encontré a mi lindo nietito contando la verdadera historia de la llegada de los bebés a todas las cigüeñas que quisieran oírlo. Este video justamente es una producción del Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud Pública, todos agrupados a través de la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes. No puede asegurarse la vigencia del derecho a la planificación de la familia si no se asume la necesaria responsabilidad. Los gobiernos, la sociedad civil, los servicios de salud y las comunidades tienen la responsabilidad de proteger el derecho a la planificación de la familia de todas las personas sin excepción. Si la comunidad mundial aportara los 8.100 millones de dólares anuales para satisfacer totalmente la necesidad insatisfecha de anticonceptivos, se agregarían millones de personas a las que pueden planificar responsablemente sus familias. Para el Fondo de Población de las Naciones Unidas es un honor poder poner a disposición de los países de América Latina y del Ecuador justamente este informe oficialmente. Ahora mismo les invitamos para pasar a recibir un ejemplar del informe Estado de la Población Mundial 2012 que está esperando por ustedes en los exteriores de la capilla y también a ser parte de la feria interactiva que ENIPLA, la Estrategia de Planificación Familiar y Prevención de Embarazo en Adolescentes, ha montado en el patio republicano, el patio que está inmediatamente a la salida de la capilla, junto con una exposición fotográfica. Para cerrar este acto solemne, les pedimos que nos pongamos de pie para escuchar las notas del himno a Quito.